Gracias. Ok. A nivel se reubica. Bueno, entonces Mateo capítulo 2. Voy a leerlo en la nueva versión, no, en la nueva Biblia de Latinoamérica, de las Américas. Me gusta esa versión porque tiene unas acepciones mucho más cercanas en algunas cosas, por ejemplo, en este pasaje, al griego, está muy cercano al griego. Ok. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la casa de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea.
Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. ¿Ok? Todos conocemos la historia de los Reyes Magos que nos enseñaron. Señor. ¿Sí? Sí, señor. Bien, la palabra, la razón por la que le decían magos es... Había no me grito. No, mentira. Sí, sí. La razón por la que Siga, había siga. magos, la palabra mago es una palabra muy diferente a la que nosotros entendemos hoy mago. Mago era una persona supremamente ilustrada, que además era pagada por los reyes para que estudiaran los astros y de alguna manera les dijeran o les predijeran cosas a los reyes. Entonces, estos magos no eran reyes en sí, eran personas con mucha influencia sobre el rey, porque de acuerdo con lo que ellos decían, pues muchas decisiones se tomaban. Eran como los oráculos vivientes. Bueno, empecemos a ver, a preguntar cositas. Yo les dije que habían dos personajes fuertes, principales, en esta historia. ¿Pueden deducir cuáles son los dos personajes? Si no pueden, yo les doy una pista. Uno sería Herodes. Muy bien, uno es Herodes. Ok, perfecto. Herodes el Grande. Sí. ¿Y el otro? ¿O los otros? Los otros serían los magos. Magos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos dos personas que, primera cosa, no son judíos. Herodes, aunque es rey de los judíos, no era judío. Era un personaje que los romanos habían colocado como reyes para mantener al pueblo en su sitio. Herodes no era judío. Los magos que vienen de Oriente tampoco eran judíos, porque eran de Oriente. De Oriente, ¿cuál es el Oriente? ¿Cuál es el Oriente de Judea? ¿Qué pueblo hay al oriente de Judea? Irak, ¿no? Sí, Sí, eso sería. sí, pero ¿Más al oriente? a ver, geográficamente hablando, La India, ¿no? Oriente tiene que ver con, sí, India, continente asiático, o sea, por el lado de Asia. Todo lo que tiene que ver con India, con Japón, China. Pakistán, China, Japón, Ok. Rusia, todo eso queda por ahí. Ok. Vamos a mirar entonces mejor a ver si puedo buscar un mapa para que lo podamos ver. ¿De qué oriente está hablando o de dónde pues vinieron estos magos de Oriente? A ver. A ver si puedo encontrar un mapa. Okay.
Ajá, espera un segundo. Voy a... Ok. Este es Israel. ¿Lo ven? Aquí está Jerusalén. ¿Lo ven? No. Sí, señor. Está Ah, Jerusalén. sí, señor. Sí, Jerusalén, sí. Ok. ¿Qué está al oriente de Jerusalén? ¿Ven la flechita, cierto? Babilonia, Babilonia. Ah, ok. Entonces estamos hablando Ah, de la cultura, más cultura que había en ese tiempo. Este era el valle donde estaba el Tigris, el Éufrates, en el valle donde todo el mundo piensa que nacieron todas las cosas, porque como los 4 ríos que El se Edén. mencionan en Génesis, en el Edén, en el huerto del Edén, estaban aquí, entonces este es el sitio. Es en Ur, por los el dedos. sitio de Babel, Babilonia, Babel, el La sitio de torre. Ur, de donde salió Abraham. La torre de Babel. Entonces, ¿qué tenían que hacer los sabios para ir desde aquí hasta Jerusalén? ¿Cómo sería la ruta? Bueno, esto que está aquí es un desierto. Nadie tomaría este desierto. Por esa razón, Abraham subió hasta Harán. ¿Sí ven la flechita mía, cierto? Sí, señor. Abraham subió de aquí, de Ur de Babilonia, subió hasta Harán y de Harán bajó hasta acá, porque nadie se aventuraría por el desierto en ese tiempo. Muy difícil, solamente algunos podían pasar por el desierto. Así que si yo llevo mucha carga o esas cosas, no, jamás voy a tomar por el desierto. Voy a tomar por el cauce del río, subo y luego bajo por todo lo que es fértil para poder tener comida y ropaje para los animales, etcétera, etcétera. Así que los reyes venían de por acá, del oriente, de Babilonia, e iban y llegaron a Jerusalén. Ese es pues lo que está mencionando ahí en la visita. Bueno, entonces dice que es en tiempos del rey Herodes. Ellos llegan obviamente a donde debía haber nacido un rey, en la capital. Así que ¿a dónde llegaron? Llegaron a Jerusalén. ¿No les parece interesante que estos llegan preguntando el rey de los judíos? No preguntan el rey de Israel. ¿Por qué razón preguntan el rey de los judíos? Así va a ser toda la enseñanza de hoy, ¿eh? Así que prepárense porque va Venga, así ser la venga. enseñanza. Lucho me Porque puso a era pensar. hijo de David. Y David era de pueblo de Judea, sí. De la tribu de Judá. Eso, la tribu Muy Judá, bien, perdón. entonces Gracias. ellos están estableciendo, no es cualquier rey como usted, rey, que usted no es de Judá. Y como no es de Judá, usted no tiene, miren bien lo que estos hombres letrados sabían. Ellos sabían específicamente que el rey debía salir de una tribu, de la tribu de Judá. Sabían que el rey iba a nacer, pero además sabían otra cosa. Dice, vimos su estrella. O sea que mientras ellos estudiaban el cielo, apareció una estrella que les indicó el nacimiento de ese rey de los judíos. Cuando, Lucho, momento que se me va un momento que se me va la palabra. Cuando Balaam
fue a maldecir a los israelitas. Y no pudo maldecirlos porque 3 veces los bendijo. Y Balac lo echó. Balaam hace una profecía. Números capítulo 24, versículo 17. Y le dice a Balac, Balac, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Qué cosa tan interesante. ¿Cómo fue que estos sabios conocían esto de que una estrella iba a indicar el levantamiento de un cetro en Israel? Tenían que conocer las escrituras antiguas. Tenían que conocer las escrituras. Pero Ok. ¿Cómo pueden haber ellos conocido las escrituras antiguas? Las escrituras del Antiguo Testamento. eso no Las tiene que escritas ver por con los Moisés y todo eso, asirios. ¿cierto? ¿Cómo? Eso, pero que yo sepa, por ejemplo, tiene que haber, o sea, en la concepción de la escritura, por ejemplo, Moisés hizo una recompilación de algunos hechos y él los registró, más la revelación que Dios le da, porque pues, Moisés era una persona muy estudiada. Y obviamente entre esos hay muchos libros sumerios, libros de, o sea, Espere. Si nos vamos a salir, no vamos a terminar nunca lo que necesitamos aprender. Dale. Lo importante es, el éxodo a Babilonia del pueblo judío. acuérdense que los asirios y los babilónicos tomaron a los judíos y se los llevaron a Babilonia, específicamente a Babilonia, no a Siria, a Babilonia. Los asirios convirtieron a Samaria en una barranquilla de los asirios, pero los babilonios se llevaron a los jóvenes y los letrados de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia con todos sus escritos, y entre esos escritos están los escritos de Moisés como Levítico. Así que los sabios en Babilonia tenían en Babilonia los escritos de los judíos. Y entre esos escritos, estos letrados habían leído que una estrella iba a marcar el hecho del levantamiento de un cetro en Israel. No cualquier cetro. El cetro que le iba a revolucionar las sienes a Moab. La mente. Miren todo lo que esta gente sabía. Ahora, ¿qué más sabemos de estos magos? O de estos sabios, o como se llamen. Más sabemos. Se podría pensar que el origen, o sea, Ur o Babilonia como tal, la antigua Babilonia, era como decir un Nueva York, entre comillas, un Nueva York digamos, años 90 o sí, algo así, más o menos, ¿sí? Sí, porque ya Estados Unidos no es lo mismo que antes, pero se podría pensar más o menos como eso. Dediquémonos a lo que dice. ¿Qué hemos sacado del versículo 2? Primero, ellos sabían que era un rey que salía de la dinastía de los judíos, o sea, era judío, que iba a nacer, el cetro se levantaría, iba a nacer, que además habría una estrella que marcaría el nacimiento. ¿Y qué más era lo que ellos venían? ¿Qué era lo que más tenían? Dice, venimos a adorarle. Eso yo creo que tiene que ver con Daniel, sí. El aprendizaje. Sí. Ok.
Pregunta, ¿qué hacen los magos delante del rey? ¿O qué hacen los sabios delante del rey? ¿Qué hacían ellos? Tenían un rey en Babilonia. ¿Qué es lo que hace un mago delante de un rey? Ellos lo consultan para saber del futuro y todo Ok, eso. si viene Felipe de Seguro, la Borbón, si viene de Felipe de vidente. Borbón y va hasta su casa, ¿ustedes qué hacen si llega Felipe de Borbón a la casa? Le pido plata. Esos son Está bien, no, le sirvo agua. ya, Le pido que me dé la nacionalidad. No funciona. Mi ¿Lo querida, reconocen? Perdón. uno No, hace pues, una reverencia, porque sí, claro, eso es por lo que se supuesto. hace con las personas. Pero esta no es la palabra que ellos usan. Ellos no vienen a reverenciar. Vienen a La adorarlo. palabra es adoración. Mucho más profundo. Adoración no es la palabra que uno haría ante un rey. La segunda es que si son magos, ellos tienen un rey en Babilonia al cual ellos reverencian. ¿Por qué tendrían que venir a Israel para reverenciar a alguien? Ahora, para acabarla de rematar, ni siquiera dicen que ellos vienen a reverenciar. Ellos vienen a adorar. Y si hay algo que era difícil para, supongo yo, ¿no? Es, ¿cómo se llamaría eso? Que Herodes pensara, ¿y estos vienen a qué? A ver, ni siquiera me han preguntado a mí. Ni siquiera han venido donde mí a reverenciarme. Y están preguntando por el rey de los judíos. A ver, ¿no ven la corona? Exacto, sí, aquí ya hay rey. No vienen a adorarme. No, venimos es a adorarle. Y además ha nacido. Y la estrella nos indicó que nació el rey que tiene el cetro. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ahora, miren, no se han postrado delante de Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turba y todos se turban con él. ¿Por qué? Porque Herodes no era conocido por ser una perita en dulce. Herodes era conocido, Herodes el Grande, por ser un pacificador. La razón por la que Roma lo nombra como rey en Judea, después de las guerras con los macabeos, y eso es por eso precisamente, para tratar de mantener una pacificación. Lo que pasa es que después hubo unos levantamientos tan fuertes de los celotes que Roma envía a un tribuno, que es un comandante militar fuerte, a establecer el orden. Pero en el primer momento era el rey Herodes. A este no necesitaba tener guardia romana. Este solamente con él solito era suficiente. Así que este rey, cuando dice aquí que se turbó, es una palabra que todos nosotros podríamos buscarle bastantes acepciones en el español. No es solamente que, ay, me turbó. No, el tipo como diría un paisa, se emberracó. Le dio una rabia. ¿Cómo así? Así que Jerusalén empezó a temblar porque Herodes estaba rabioso. Entonces Herodes, dice el versículo 4, convocó a los sacerdotes y a los escribas. A los sacerdotes y a los escribas.
¿Qué fue lo que averiguó? ¿Qué fue lo que él averiguó? ¿Qué averiguó de los sacerdotes y escribas? Les dije que tenía que ¿De dónde contestar. está? ¿Dónde era que iban a ser el rey de Judá, el rey de Israel? El Cristo. El Cristo. Eso es el punto. No dice, miren bien, no dice, ¿dónde es que van a ser ese rey de los judíos? No. Lo que él pregunta específicamente es dónde va a nacer el Ungido. Mesías o el Cristo. el El ungido. Mesías. Ese era el punto. Este Herodes, que no es judío, no es israelita, este Herodes pregunta específicamente dónde va a nacer el Mesías. Porque Herodes sabía perfectamente que el rey que estaban buscando estos hombres era el Mesías. Pregunta, ¿cómo es que un no judío podía saber específicamente que el Mesías iba a nacer? ¿Por qué los judíos, Daniel. los sacerdotes y los escribas no entendieron nunca que Jesús era el Mesías? Si hasta un tipo que ni siquiera es judío entendía que el rey que iba a nacer de Israel era el Mesías. Herodes sabía que el rey que estaban buscando ellos era el Mesías. O sea, sabía que en esos tiempos debía nacer el Mesías. ¿Cómo es que los judíos mismos no sabían? Sigamos. Ahora, él les pregunta, ¿dónde es que va a nacer el Mesías? Los escribas y los sacerdotes le dicen, en Belén de Judea. Porque el profeta Miqueas dijo que Belén, tierra de Judá, de ningún modo es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de Judá, perdón, de Belén saldría el gobernante que, ¿qué es la palabra que usa? Apacentará. Apacentará, pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Ustedes en algún momento han escuchado algo de un pastor? Sí, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Ok, la escritura de los judíos. Antiguo Testamento, por favor. ¿Nunca han escuchado en el Antiguo Testamento del pastor? No. David era pastor de ovejas. En lugares de delicados pastos me hará Así, descansar 93. junto a aguas de reposo. ¿No han escuchado ese salmo? No fregues. En serio. Sí, señor. Y claro, Claro. Hay pasa es que yo me como, fui por lado de las personas. hay como 70 y pirri de
de referencias en el Antiguo Testamento sobre el pastor y sobre el que Y un regirá. salmo específicamente habla de un pastor que pastoreará al pueblo de Israel. Jehová es mi pastor. Y él dice que el que va a pastorear al pueblo de Israel tiene nombre. ¿Cómo, negra? Jehová es mi pastor. Él está diciendo que el gobernante, de acuerdo con lo que dice Miqueas, nacerá en Belén y que ese gobernante es Jehová. Entonces, para una persona como este muchacho Herodes, él está escuchando a alguien que pastoreará a mi pueblo Israel y escucha o sabe o conoce o entiende la escritura y escucha el nombre que aparece en el Salmo. Jehová es mi pastor. ¿De qué está hablando? ¿Perdón? ¿Por qué es que estos magos vienen a adorar? No a reverenciar, ni siquiera me han reverenciado a mí. Y lo que me dicen a mí es que vienen a adorarlo. ¿Qué habían entendido los magos? Que ni siquiera los benditos escribas y sacerdotes habían entendido. El Salmo 121. Salmo 121. ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ah, el guardador de Israel. Sí, correcto. Sí, pero el Salmo 23 debía haberles abierto los ojos así. Cuando ellos leyeron Miqueas, que aquel que iba a nacer era el Santo de Israel, el Jehová de los ejércitos. Porque no hay ninguna otra razón para que unas personas con la sabiduría que tenían estos vinieran a un pueblo a adorar a un niño. A menos que entendieran que ese niño era Dios. A El menos que Mesías. entendieran que ese niño era el Mesías Dios. Porque ni siquiera, porque a los que estaban en Oriente no les importaba si nació un Mesías o no. Para ellos un ungido era el rey. El rey de Babilonia era un ungido, porque cuando lo nombraron rey tenían que haberlo ungido. Pero para un israelita, y eso es lo que ellos leyeron en las escrituras, es que va a venir una estrella, va a aparecer una estrella que va a indicar el nacimiento del cetro de Israel, de manera que como es una estrella, este no es un cetro cualquiera. Este es el mismo que aparece en el Salmo 23. El Salmo 23 tiene el nombre de aquel que es el Dios de Israel. Por lo tanto, el que va a nacer es el Dios de Israel. Por eso ellos dicen, venimos a adorarle. No es una reverencia, no es una adoración. Es de lo que está hablando ahí. Miren, Herodes lo entiende perfecto. Herodes, no los sacerdotes, no los escribas, Herodes lo entiende perfecto. Miren bien. Llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo en que había aparecido la estrella. Entonces ya sabe el sitio y ya sabe la edad. Porque lo que él les indagó a ellos era el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y entonces les dijo, vayan a Belén, que es donde va a nacer el Mesías. Busquen al niño y cuando lo encuentren, avísenme a mí
para que yo también vaya y qué, Y lo adoren. y lo adore el rey Herodes, Mm. el grande, el que construyó el templo, el rey que era el pacificador para toda Judea y Samaria y toda la región, el que las 10, ¿cómo se llama? Ciudades quedaban bajo su dominio y todas esas cosas. El rey Herodes les De las dice, reformas. ¿cómo? El de las reformas. Sí, él era él era el duro en ese tiempo. Él les dice que va a ir a adorar. No les dice que va a ir a conocer, a presentarle sus respetos, a reverenciar, a adorar. El rey Herodes entendió bien quién era este niño. Bueno, la historia continúa. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Una pregunta, ¿cómo es que una estrella podría guiar a alguien hasta una casa? Y eso también, y no hay, o sea, es la primera vez que se escucha la estrella en la Biblia, ¿cierto? O sea, no hay un texto que lo confirme en el Antiguo Testamento que va a haber una estrella que va a guiar, sino... Bueno, ya leímos uno en Leví, ¿cómo se llama? Números. En Números que habla de la estrella. No, pero sí es un acontecimiento muy especial. Es que la estrella Sí. se detuvo donde estaba el Señor. O sea, como, sí, es de uno, pues la idea de uno es imaginarse una cosita andando, dando vueltas, pero no creo que hubiese sido así, pues no sé, me imagino que ¿Qué fue pro- un haz de luz, un haz ¿Qué de profesión luz o qué profesión tenían los magos? astrólogos. Astrólogos. Antiguamente consultaban las estrellas, era muy normal. Ya hoy en día lo volvieron fue brujería, pero otra cosa. Algunos, no todos, obviamente. No, perdón, astrólogos, no, astrónomos. Sí, perdón, astrónomos. Astrólogos. Me quedé pensando en lo mismo también. Ok, vayan por favor a Daniel capítulo 8. Versículo 9. Bueno, desde el 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ok. ¿Qué es eso de que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra? Parte del ejército. Eso tiene que ver con Satanás, la caída del diablo. Ajá, ok. Entonces eso tiene algo que ver con Apocalipsis capítulo 12. Por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Recuerden,
Siempre es la palabra de Dios la que establece qué cosas son las que pueden ser. No estoy diciendo que esto sea, pero la Oiga, palabra de muchachos, Dios cuidado. establece cosas. Sí, Apocalipsis es verdad. 12:3. También apareció otra señal en el cielo. ¿Cierto? Sí, señor. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las Estrellas. y las arrojó sobre la tierra. ¿De qué estrella estaba hablando? ¿Cuál tercera parte que está en Daniel y cuál tercera parte de las estrellas? ¿Quiénes son estas estrellas? Como los ángeles. Gracias, muy amable, Marta. Entonces, ¿cuáles son los ejércitos? Entonces, Ángeles. es lo que dice Daniel, es lo que dice Apocalipsis, que él arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles que habían en su rebelión. Entonces, no sé si será, pero ¿qué fue lo que pasó? Estos vieron en el oriente una estrella muy clara, resplandeciente, cuando ellos estaban mirando por sus telescopios y como se creían en este tipo. Pero seguro, esa estrella no era una estrella común y corriente. Seguro. Porque ninguna estrella puede mirar todo lo que ustedes quieran hacia el cielo y no existe ninguna estrella, objeto, a ver, estrella, 2 puntos. Dícese de aquel objeto planetario. No hay una estrella que haga esto que dice aquí. La estrella que habían visto iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. O sea que se puede determinar que esa luz, esa estrella que les llevaba era un demonio que les guiaba. No, un ángel. Un ángel. Podría haber Por sido eso, un ángel. Gabriel, por ejemplo. Podría haber Por sido ejemplo, Gabriel. un ángel. Cuando yo les estoy referenciando a Apocalipsis y a Daniel, estoy referenciando que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a los ángeles también se los conocía como estrellas. Entonces, lo que Sí, él sí, está sí, no, sí, diciendo ya es entendí. como si ellos, cuando vieron la estrella en el oriente, era como si un ángel estuviera guiándolos, mostrándoles como un mensajero, le está mandando un mensaje a alguien que, a ver, si yo le quiero enviar un mensaje a un médico, ¿en qué lenguaje le hablo? En lenguaje de médico. Si lo quiero enviar a un ingeniero, le hablo en lenguaje de ingeniero. A una persona que mira las estrellas, ¿cómo hago para llamarle la atención? Pues le pongo una estrella más resplandeciente que las demás. El ángel los estaba guiando, Un caminando ángel al lado de estuvo ellos. guiándolos todo el tiempo. Dice claramente Claro. en ese versículo que esa estrella iba delante de ellos. ¿Cómo eso puede suceder? Está Y que buena, se está buena, está detuvo. buena. Y No que hay se ninguna No lo detuvo. había manera que pensado. eso suceda, a O menos sea, que esa estrella ellos la tuviera entendieran vida propia. que tenía una misión para hacer, un mensaje que darles. Ahora, la estrella se detiene sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Eso cómo puede suceder? Yo pensaba que era un meteorito. O sea, es lo que siempre han dicho, ¿no? Que de pronto era un Claro, meteorito, que de no, pronto era una y le van a estrella. decir que en ese tiempo hubo la conjunción de Saturno, Urano, no sé quién y no sé cuándo. El otro no, pero Sí, no sí. están leyendo lo que Sí, dice, no sí. están leyendo la escritura. La escritura no dice eso. La escritura no dice que es una conjunción de planetas, no dice que es un sol, no dice que es una estrella común y corriente. Una estrella común y corriente, una estrella planetaria, digamos, como se llamaría, una Lo estrella, dice una estrella luz del normal, cielo. Lo no dice una hace luz lo que del dice cielo. esto. Una Sí. estrella como esta es una estrella que tiene un conocimiento, Tiene vida propia para poder manejarse, moverse, etcétera. guiar y parar y decir, es aquí. Aquí es.
cuando vieron la estrella, les dio muchísima alegría. ¿Por qué? ¿Por qué les dio alegría? Porque habían llegado donde Porque el habían niño era. llegado a donde Dios les había dicho a través de su mensajero que debían llegar. Llegaron donde tenían que llegar. Ahora, a ver, para dejar bien claro. Esa es mi versión de la estrella, porque yo no puedo creer que sea una estrella ¿cómo se llama? Planeta. Planeta, una cosa, una roca. Sol. Espera. Vaina de Vuelvo a gas. traer. Una estrella es un astro que tiene luz propia. Ejemplo, Exacto. el Sol. Exacto. Un planeta no tiene luz propia, sino que es alumbrado por la estrella. Ok. En el Sí. caso de los sabios Por el esos que reflejo. conocían Ajá. las órbitas planetarias, tenían que haberle llamado la Sí, atención sí. que había un objeto que los estaba guiando, que era como una estrella por su luz y por todo, pero que estaba fuera de órbita. Exacto. Y que resplandecía. Era algo que resplandecía tanto como una estrella. Si nosotros leemos en Lucas, ¿qué es lo que narran los, cómo que se llama? Los pastores cuando se apareció el ángel. Una luz resplandeciente que los rodeó. ¿Qué narra María? Una luz que se le apareció. Entonces, no es raro que uno, dentro del mismo contexto, uno pueda decir, ok, si una estrella tiene esta posibilidad de guiar y luego colocarse en un lugar y decir, es aquí, y provocar el hecho de que tú te alegras porque sabes que es ahí, debe ser que debe ser alguien o un algo que fue enviado para guiar a estas personas a que estuvieran ahí. Y si antes, en el mismo contexto, Lucas ya nos había dicho que un ángel se apareció a María, en Mateo dice que el ángel se le aparece en sueños a José, que se le aparece entonces en este caso, ¿por qué no pensar que un ángel, un haz de luz, un alguien que les llamó la atención, les acaba de decir, es aquí? Por eso les dio alegría, porque llegaron. ¿Ok? Sí, señor. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, esta palabra es mucho más interesante todavía. La primera palabra que aparece aquí es el hecho de caer, postrarse es colocar la cara en tierra. Caer, totalmente quedar acostados en la cara. Y luego, estando en esa posición que es totalmente rendición, adoran. ¿Ok? Que es el mismo. Es eso de besar el piso, ¿cómo se llama? Establecer, esta es una persona digna de adoración. Ahora ya no está diciendo que había una reverencia, está diciendo que hubo una postración, es una rendición absoluta. Tú eres un Dios, tú eres un Dios. Estoy hablando como si fuera el mago. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y nosotros podemos pensar, pero unas varitas de incienso, hay unas varitas de mirra, digo, un masacote de mirra. Una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba el Señor de nacido? Un año, creo. Ahora todavía no han dicho nada. Por ahora estamos en oro, incienso y mirra. Bueno. Pero una cosa que sí podemos saber
es que estos sabios de Oriente sí tenían los escritos del Antiguo Testamento. Sí. Por Daniel, creo, ¿cierto o no? La palabra incienso es la palabra Líbanos. Líbano. O sea que el Uy, qué Líbano en el bien, buena Tolima, esa. el Líbano en el Tolima, la palabra Líbano es incienso. Y la palabra mirra es la palabra Smirna. ¿Recuerdan la iglesia que región. estaba en Ah, Esmirna? Esmirna. ¿Recuerdan en Apocalipsis? Ok, esa es la palabra para mirra. Pero tanto incienso como mirra se nombran en el Antiguo Testamento. El que diga en qué libro. No, no le voy a dar nada porque no te puedo dar nada. Ok. En Levítico, muy bien, María. No, ya te lo doy a Maribel porque es el Levítico. No me vale. Dios le dice a los sacerdotes, cuando me ofrezcan incienso santo, ese incienso santo debe venir con tanto de incienso, tanto de tal, tanto de nada y tanto de oro. Cuando me ofrezcan viene con mirra, viene con el aceite santo con el cual ustedes van a prender la menorá, el candelabro, ese aceite que ustedes van a echar ahí debe tener mirra. Estos hombres sabían que para que fuera santo a Jehová, necesitaba tener determinadas especias que Jehová estableció que debían tener. No cualquiera. Adivinen cómo se molía el incienso que se colocaba en el altar. Adivinen. Con Mariano. Hola. Con oro. Con oro. La molienda de las especias de mirra y la corteza del incienso se majaban con oro para poder ser colocadas en el aceite de la proposición que se colocaba en el candelabro de la menorá, que es la luz que tenía que resplandecer en el lugar santo. Yo no sé si por eso llevaron incienso y mirra entre todos los tesoros que llevaban. Nombraron incienso y mirra por eso y el oro, pero es claro que si esas tres cosas se encuentran en el Levítico, las tres cosas al mismo tiempo se encuentran aquí, por algo es. Porque podrían mezclarlo no con oro y no con otra cosa, ¿cierto? Sí, podían haberle dado, ¿cómo se llama? Telas del Oriente, era el tiempo de ya había ruta de la seda, o sea, ya habían cosas. Podían haber llevado lino fino, no, oro, incienso y mirra fueron de todos los tesoros. Miren bien cómo dice la escritura. Abriendo sus tesoros, había muchas cosas. Puede que haya también lino y haya todas esas cosas, pero de todo eso, tres cosas específicamente le ofrecen a él, que son las tres cosas, bueno, no son pero son tres cosas que son nombradas específicamente en la adoración del lugar santo. ¿No les parece extraño? Bueno, extraño no les parece increíble. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por debajo. O sea, se fueron por la parte de abajo. No entraron por Jerusalén, o se fueron por debajo o se fueron por Samaria. Le dieron la vuelta por Egipto. Se fueron por Egipto, exacto. Por el mar Mediterráneo subieron y bajaron a Babilonia. O sea, ellos no tenían el hecho de yo me voy a quedar aquí. No, yo me voy a devolver, pero yo quiero que ustedes sepan. Es interesante.
Porque miren, el primer evangelista fue un ángel. Les vengo a traer buenas noticias que son paz para todo el pueblo. ¿Recuerdan? Señor. Señor. Y el segundo evangelista tampoco es judío. Son unos magos que vienen de Oriente, diciendo a él, el Mesías nació. El Mesías nació. Y que lo adoró. ¿Ah? Y Lucho, pueblo no judío que adoró al Señor. Y adoró, frente al sí. tema, hay algo que yo no sé si o sea, yo estoy calculando cosas, mirando cómo será que, o sea, ellos no vieron a Jesús, de pronto, sí, obviamente la traducción aparece el rey de los judíos, no es que, pero será que ellos en su concepción, en su mente tendrían no el nacimiento de un rey, sino el nacimiento de un dios o un dios como tal, más bien, y por eso, Claro. o sea, para ellos, para es más ellos bien el era, nacimiento de un dios, no el nacimiento de un rey como cualquiera. Por eso de pronto, no específicamente, sé, por o sea, la eso concepción de es ellos era así. eso es exactamente lo que acabamos de decir. Ellos, Ajá. de acuerdo con la concepción babilónica y la forma, ellos sabían que el que iba a nacer era el Mesías de Dios, el ungido. Pero todo el Antiguo Testamento hablaba de que ese ungido era el Hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy, a ti te daré las naciones, la gloria estará contigo. Yo no doy mi gloria a más nadie porque mi gloria es mía. Ellos entendían claramente que el Mesías que iba a nacer era no solamente un rey cualquiera, era el Dios de los judíos. ¿Cómo no lo entendieron los judíos? Porque no quisieron entenderlo. Porque no quisieron. Porque ellos querían era un líder político que los sacara y que hiciera el cambio. Quitar a los romanos y colocara a un judío en el trono. Esos no son los planes de Dios. Entonces, Dios le avisa y le revela en sueños, perdón, ¿y dónde está la estrella? ¿Cómo? ¿Dónde está la estrella? Porque Dios tiene que revelarle en sueños y no cogió la estrella y le dijo, vámonos por este lado y nos regresamos por este otro. Porque alguien más la podría ver. ¿Sí? Porque estaba ¿Cuál detenido. era la misión de la estrella? Guiarlos. Guiarlos hasta el nacimiento del Mesías. Ya. Hemos visto su Ya. estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuándo terminaba la labor de la estrella? Cuando ellos Llegaban. Adoraron. adoraron. Ajá, En adoraron. ese momento la estrella ya no tenía, el mensaje fue dado, el mensaje fue cumplido, el propósito fue establecido y el propósito fue cumplido completamente. Por lo tanto, ya no es necesaria la estrella. Ahora Dios se les revela en sueños. Seguramente un ángel se les revela en sueños, de pronto el mismo ángel de la estrella, si es cierta mi interpretación, y recuerden que estoy interpretando lo que yo creo que dice, no estoy diciendo que eso dice, estoy interpretando porque hay cosas que me indican que es muy posible que sea un ángel. Muy posiblemente el mismo ángel que fue la estrella que los guió, también les revela en sueños, no vuelvan a Herodes por el mismo camino. No vuelvan a Herodes, no vayan a Jerusalén. Váyanse por otro camino. Yo quiero que quede bien claro. No es palabra de Dios, es palabra de Lucho. No es palabra de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Y en la próxima semana vamos a continuar con el versículo 13.
Perdóname, pero es que yo quiero referirme nuevamente a la parte que les dice de que cuántos años tenía el niño. ¿O Lo cuánto vamos a- tiempo de nacido? Lo vamos a ver la próxima semana. Ah, bueno. No se me adelante. Pero algo que nosotros debemos entender ahora, por ahora, es, recuerdan que empezamos con dos personajes. Héroes y los magos. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido de los magos en todo este tiempo? Que conocían mucho de la palabra de Dios, tenían entendimiento de las profecías del Señor. Ok. A ver. Que ellos creyeron, o sea, Muy bien, Creyeron. excelente, excelente. Nadie se pega la patoneada que se pegaron ellos si no hubieran tenido la certeza de que iban a encontrar al niño. Ellos no llegaron preguntando, oigan, ¿ustedes saben si nació rey en Israel, el rey de Israel? No, 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 no. Estos llegaron preguntando, ¿dónde está? Venimos a adorarle. ¿Ah? ¿Saben cómo se llama eso? Fe. Esa certeza de lo que no ha visto uno, eso se llama fe. ¿De dónde sacaron esa fe? ¿Cómo es, Maribel? Maribel. de las escrituras. De las de lo que decía. escrituras. O sea, que fue una fe que está basada en lo que la palabra de Dios había manifestado acerca de él mismo. Miren bien, acerca de él mismo y de lo que iba a suceder. ¿Cierto? Sí. ¿Qué generó? ¿Qué fue lo que generó en el corazón de estos hombres el cumplir esto, el cumplir la fe, el ver su fe hecha realidad? Adoración, ¿Ah? adoración, adoración. No, ¿qué generó? ¿Qué generó? ¿Qué En ellos, ¿Qué sentimiento generó? alegría, Perfecto. gozo, supongo. Entonces, ahora tenemos que en el primer personaje tenemos a unas personas que tienen fe, la certeza de que lo que están viendo es una realidad y que se está cumpliendo lo que Dios les había dicho. Y cuando vieron el cumplimiento, se emocionaron de alegría. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Estamos de acuerdo. Acuérdense que esta es así como hablada, parlada. Entonces, ya tenemos que una fe genera un mover, una fe proviene de un conocimiento, que un conocimiento generó un moverse y ese moverse llegó a una alegría. ¿Ustedes cómo creen que se fueron esos magos para su tierra? Gozosos. Muy bien, gozosos. Pregunta, ¿cómo fue que se devolvieron los pastores después de haber visto a Jesús en el pesebre? Gozosos. ¿No les parece que es demasiada coincidencia? ¿No? Bueno, digo yo. ¿No? Que la Pues fe es por el no es oír y una el oír es por la coincidencia. palabra de Dios. No es una coincidencia. La palabra de Dios dice que el temor de Jehová es la sabiduría. Nosotros tenemos sabiduría cuando podemos entender el conocimiento que Dios nos da y lo vemos reflejado en nuestras vidas. Estos hombres muestran lo que significa realmente ser un sabio que reconoce quién es el Señor. No quién es el Señor, es quién es su Señor. ¿Por qué digo quién es su Señor? Porque ellos se postraron. Significa soy absoluta y totalmente entregado a su merced, caray.
Ahora bien, miren lo que significa la sabiduría. ¿Cómo anda un sabio? La primera, en adoración. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue adorar. Cuando llegaron, no se postraron delante de María, se postraron delante del niño. Y la palabra dice, y adoraron. Así que, ¿cómo anda alguien que es sabio y conoce al Dios de toda sabiduría? En adoración. Principio de la sabiduría es la adoración. Principio de la sabiduría es adorar con nuestros Ok. ojos, sí. La adoración lleva a una segunda etapa de esa adoración. ¿Qué fue lo que hicieron inmediatamente después de adorar? Le dieron obsequios. ¿Qué palabra dice? Se postraron. No. Después de la... No, estoy adivinando acá porque no tengo el texto al frente. Ok. No solamente se postraron y adoraron, después de la adoración, ¿qué hicieron? Ofrecieron presentes. Sí, Un momentico, voy a mirar si la Reina Valera lo dice. pero yo miro acá el texto también. Y abriendo sus tesoros. No dice presente, estoy de acuerdo, perfecto. Esa era la palabra, es thesaurus, que es el tesoro. Donde esté tu tesoro, ahí Está tu corazón. Y corazón. abrieron sus tesoros. Sí. Ese es el punto interesante de esto. Ellos adoraron y no estuvieron dándole obsequios, no. Abrieron delante del niño sus tesoros, que eso implica, mira, somos tan dados a ti, que no tenemos un solo tesoro que pueda compararse con lo que tú eres. Entonces, te damos nuestro tesoro. Está hablando del corazón, está hablando de la generosidad que nace de aquel que es adorador. El Señor Jesús lo expresó en las cartas está expresado muy claramente. ¿De dónde nació el hecho de que en su profunda, escuchen, profunda pobreza, los macedonios dieran a Pablo? Porque el Señor les puso el dar. La generosidad es parte de la adoración. Aquel que no es generoso con lo que tiene, no puede decir que adora a Dios, que es un generoso por naturaleza. Oye. Pero luego pasa el siguiente. Se le aparece el ángel, le dice, váyanse por otro camino y se va. No es solamente generosidad, sino dependencia. No dependo de lo que yo creo, o de lo que yo tengo, o de mi inteligencia, o de la forma en que yo debo hacer las cosas. Es que yo soy un mago, soy alguien letrado, yo sé lo que tengo que hacer, nadie me tiene que decir nada. No. Estos hombres tenían una cualidad de humildad tal que ellos dependieron absolutamente de Dios, sin siquiera tener la lucecita que les mostraba dónde era. Ya no era una luz. Dios les dijo, váyanse por otro camino, y se fueron por otro camino. ¿Quiénes somos nosotros en esa historia? ¿Magos? Somos como ellos, ¿cierto? Yo espero. Yo espero que somos como ellos. ¿Cierto? ¿O somos Herodes? No, señor. A ver, ¿qué Magos. pasó con Herodes? Estamos hablando de Herodes el Grande, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud del rey Herodes? ¿Cuál es la actitud del rey Herodes en todo esto que estamos hablando?
A ver, ¿qué cosa vemos de Herodes? Se preocupa. La primera cosa es, se turbó. ¿Qué? No juegue. Soy el rey y ahora se me viene a aparecer el Mesías. Me va a desbancar. Entonces, oigan, Sintió díganme temor. Exacto. ¿Qué es lo que inmediatamente provoca Dios en aquellos que no creen? En aquellos que saben, pero no creen. Es inseguridad. ¿Será? ¿Dónde es que dijo que iban a hacer? Belén. Seguro, ¿no? Porque si no, ya estoy suficientemente como bravo como para que me salgan un... No, los profetas dicen que en Belén. Hasta probablemente iba a asesinar a los magos si ellos se hubieran devuelto a confirmarle. Por eso tal vez también el Señor los desvió. La próxima semana. Vamos a ver. Agatha Christie. ¿Qué más pasó con este hombre? ¿Qué es el otro rasgo? ¿Qué es el otro rasgo que vemos en él? Versículo 8. ¿Cuál es el otro rasgo? Mentiroso. Más que eso. Peor que eso, mejor dicho. Hipócrita. Eso, gracias. Una persona que no cree a Dios no solamente es una persona insegura, sino que además muestra una cara que no es la real. Es hipócrita. Oigan, magos, tómense un vino aquí conmigo, ¿no? Vamos a tomarnos un vino y les tengo el sitio donde nació el niño. Se llama Belén. Pero en este momento estoy tan ocupado con todo lo que tengo que hacer, pero tan ocupado que no los puedo acompañar. Entonces, cuando ustedes ya sepan dónde vive, ustedes llegan y me llaman para yo también ir a adorar. ¿No? No se preguntan por qué razón no mandó con estos magos el ejército. Y una vez que le dieran... ¿No le mandó a lo de la moto? De las mangas largas. Porque él quería asesinarlo. Nadie supo de un Mesías. ¿Quiénes supieron del Mesías? Y también ustedes, háganse también escribas y sacerdotes. No crean que no me di cuenta que ustedes también sabían. Porque eso provoca la inseguridad. La inseguridad provoca el hecho de que tú seas hipócrita con aquellos de los cuales puedes sacar ventaja. Pero te provoca ser violento con todos aquellos que tú te sientes amenazado por esa inseguridad. Hoy en día, la violencia se puede manifestar de varias formas. Entonces, si yo me siento amenazado porque es que los jóvenes sí saben más que yo, entonces por debajeo a los jóvenes. Eso es violencia. Si yo me siento por debajeado porque alguien me llama la atención por algo que yo estoy haciendo que está mal, muy en el fondo yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo porque, ay, tampoco, pues es que voy a hacer ahora. Inmediatamente respondo en manera violenta. Eso es inseguridad. Ajá.
Miren las dos clases de personas. Estos magos, con qué certeza y seguridad en lo que habían conocido de Dios, fueron y marcharon desde Oriente hasta Jerusalén buscando al niño, llegaron a Belén y llegaron para adorar con una actitud de humildad para entregar su corazón. Eso hace una persona segura de lo que estoy haciendo. El inseguro, miren lo que hace. Miren lo que hace el inseguro. Estos viven en dependencia. Vive buscando cómo quitarse de encima aquello de lo que depende. ¿Por qué creen que a la gente no le gusta a Dios? Porque es que hay que depender de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Seguros o inseguros? ¿Creemos en el conocimiento que Dios nos ha dado? ¿O cuando las papas no queman? ¿Somos generosos y entregamos nuestro corazón? ¿O mejor reservamos una partecita por si las moscas? Uno no sabe en este mundo en que estamos, ¿quién sabe? ¿Andamos en el mundo temerosos, turbados, o con la alegría de aquel que no teme a nada, porque el Señor su Dios dijo, yo estoy contigo todo el tiempo hasta la eternidad? Amén. Este mensajito de los magos es un mensaje muy interesante y como siempre para reflexionar, pero muy interesante en el sentido de, oiga, increíblemente aquellos que conocían, no, y aquellos que no conocían, sí. Los que no venían han llegado ya y los que venían se han quedado atrás.